Mi padre nunca le tuvo miedo a la carretera. Lo digo porque esa fue la primera idea que se me cruzó por la cabeza aquella mañana de octubre del año 2005, en una habitación del Hospital Raigmore de Inverness, cuando me llamó con la mano para que me acercara a su cama y cerrara la puerta. Tenía 67 años. El cáncer le había secado los hombros hasta dejarlo del tamaño de un muchacho, y la luz que entraba por la ventana caía sobre la sábana con un color amarillento, cansado, propio de los pasillos de hospital. Mi nombre es Ethan Parker, soy mecánico de oficio, vivo en Dingwall desde que me casé, y mi padre, Caleb Parker, fue toda su vida adulta camionero de ganado en las tierras altas escocesas. Cargaba ovejas, terneros, a veces cabras de los pequeños arrendatarios de los valles, conocía cada camino estrecho entre Ullapol y Aviemore, cada pendiente, cada paso de río, cada lugar donde el hielo aparecía a finales de marzo y desaparecía a finales de abril. Mi padre no le tenía miedo a la carretera. Salvo a una. Y esa mañana, con la voz raspada por la morfina y los labios pegados de saliva seca, me dijo que necesitaba contarme algo que llevaba 34 años guardando dentro del pecho, algo que había decidido llevarse a la tumba hasta que sintió que la tumba estaba demasiado cerca y comprendió que dejármelo a mí era la única forma de poder cerrar los ojos en paz. Me senté junto a él, le di agua con una jeringa pequeña, y empezó a hablar muy despacio, eligiendo las palabras como quien elige piedras seguras al cruzar un río. Lo primero que dijo fue esto: hay un tramo de carretera entre el valle de Strathconnell y el pueblo de Maribank que no he vuelto a pisar desde el otoño del 71, y necesito que tú tampoco lo pises, y necesito contarte por qué. Yo conocía ese rechazo de toda la vida sin saber su origen. Mi padre era un hombre práctico, ingeniero en el alma aunque solo tuviera la primaria, capaz de desmontar la transmisión de un camión Bedford con una linterna y una llave inglesa al borde de una cuneta. Tomaba cualquier carga, manejaba con tormentas de granizo, había dormido dentro de la cabina con menos 10 grados afuera y un termo de té caliente entre las rodillas. Pero cada vez que un cliente le pedía recoger ganado en la zona alta de Strathconnell y bajarlo hacia los pastos de invierno cerca de Scatuel o Maribank, mi padre cambiaba de tema, ofrecía un colega, ofrecía un descuento si el cliente esperaba 2 semanas, ofrecía cualquier cosa antes que aceptar. La gente del pueblo bromeaba diciendo que el viejo Caleb era supersticioso. Mi madre, que se llamaba Mary y había nacido cerca de Bowley, me explicó una vez, cuando yo tenía 15 años, que mi padre había tenido un susto muy fuerte poco antes de que yo naciera, y que era mejor no preguntarle nada al respecto. Esa fue la única conversación que tuvimos sobre el tema en toda su vida hasta esa mañana en Raigmore. Aquella mañana mi padre me dijo que en el otoño del 71 aceptó un contrato del granjero Ross Mackay, un hombre que entonces tenía cerca de 70 años y que vivía solo en una casa baja de piedra al pie del lago Beanna Charain, en la parte alta del valle. Ross Mackay era de una familia antigua de la zona, gente de pastores, gente que conocía cada montículo, cada vado, cada cruz vieja a la vera del camino, cada pozo, cada nombre gaélico que ya no usaba nadie. Era un hombre de pocas palabras, de manos rotas por el frío y los alambres de las cercas, con una pipa apagada permanentemente en la boca y un perro collie gris al lado. El contrato consistía en bajar unas 60 ovejas, principalmente Scottish Blackface y unas pocas Cheviot, desde el corral del lago hasta la granja de invierno, donde un sobrino de Ross llamado Grant Wallace las recibiría para pasar la temporada fría. La pega era que Mackay quería el camino corto, y el camino corto era un sendero antiguo que atravesaba un terreno de turbera abierta, ciénagas bajas y pastos pelados, una franja estrecha sin asfaltar bien, sin alumbrado, sin postes, sin señalización, una brecha entre piedras que los pastores viejos conocían con un nombre que mi padre tardó 3 días en pronunciar delante de mí, Ratad Nammar, el camino de los muertos llevados en hombros, porque por ahí pasaban en los siglos antiguos los cortejos fúnebres que sacaban los cuerpos de los caseríos aislados hacia los cementerios consagrados que estaban a muchas millas de distancia, en parroquias bajas, junto a las iglesias de piedra de los valles habitados. Mi padre lo describía como un sendero recto, sin alma, bordeado a un lado por hileras de piedras hincadas que la gente había puesto durante generaciones para descansar el ataúd, porque los pasos eran largos y los hombros se rendían. Me dijo que ese tipo de caminos hay varios en las tierras altas, que en gaélico se llaman Bealach Nammar Borratad Nammar, según la zona, y que no son leyenda, son geografía documentada,
hay mapas viejos que los marcan, y todos los pastores de la cuenca del Conón los respetaban. La gente más vieja decía que un camino así guarda en la tierra la huella de cada hombre que pasó por el muerto, y que la tierra se acuerda. Mi padre, que era practicante luterano y bastante seco con esos cuentos, no creía nada de esa parte, aceptó el contrato, calculó la ruta y se puso a trabajar. La primera salida fue un atardecer de finales de septiembre, con el cielo limpio y un viento del oeste frío pero seco, y mi padre cargó 20 ovejas en el remolque, un remolque de 2 ejes, suelo de tablas, separación corredera al medio. Comprado de segunda mano a un transportista de Aberdeen y revisado por él mismo el mes anterior. Las ovejas subieron sin pelear, lo cual ya era buena señal, porque cuando un rebaño huele algo malo en la rampa se traba, se aplasta contra las paredes, balan distinto. Subieron tranquilas. Ross Mackay, antes de cerrar la puerta trasera, le pasó la mano por encima del hombro, de un modo torpe que mi padre tardó años en interpretar, y le dijo 2 cosas. La primera fue, cuenta los minutos. La segunda fue, no te bajes por nada. Mi padre asintió pensando que era una excentricidad de viejo, arrancó el motor, miró el reloj, eran las 7:02 de la tarde, y empezó a rodar por el sendero hacia abajo. Calculó la distancia con la honestidad del oficio. Eran exactamente 4 millas y cuarto desde la cancela del Corral del Lago hasta el cruce inferior donde aparecía Grant Wallace con la luz de su Land Rover. A la velocidad lenta a la que él manejaba con animales detrás, ese tramo nunca debía durarle más de 20 minutos, 21 como mucho, porque las curvas obligaban a ir en segunda y porque el firme estaba hueco en algunos puntos. Mi padre miró el reloj la siguiente vez y vio que ya llevaba 35 minutos andando. Frenó, bajó la ventanilla, miró a izquierda y derecha, vio la misma turbera abierta, los mismos cerros bajos, las mismas piedras hincadas a un lado del camino. No había desviado ni una vez del trazado. El motor andaba bien, la temperatura normal, el cuentakilómetros marcaba con normalidad. Apagó la radio porque la radio empezó a sisear, y siguió. Cuando bajó por la última pendiente y vio las luces amarillentas de la Land Rover de Grant Wallace junto a la cerca, miró el reloj otra vez. 47 minutos. La diferencia con la cifra esperada era tan grande que mi padre la apuntó al margen de la guía de carga con un lápiz de carpintero. Bajó, abrió la rampa, y las ovejas salieron, pero salieron mal. Salieron callando. Eso ya era extraño, porque las ovejas de monte después de un viaje balan, se sacuden, se quejan. Salieron silenciosas, una detrás de otra, en hilera, y 2 de ellas cojeaban marcadamente de la pata trasera derecha, no de la izquierda, las 2 del mismo lado, como si las hubiera apretado un peso muy grande contra la pared del remolque. Una tercera oveja, una blackface joven, salió con un corte limpio de unos 20 centímetros en el costado, un corte recto, no un raspón, no un golpe contra una tabla, un tajo de hoja, sin sangrado abundante, los bordes ya cuajados de costra. Grant Wallace, que era un hombre tranquilo, se quedó mirando el corte y no dijo nada. Mi padre revisó el remolque por dentro con una linterna, esquina por esquina, buscó un clavo salido, una astilla, una pieza suelta, no había nada. Las tablas estaban lisas y limpias, ni siquiera había sangre. Esa noche durmió en su casa de Mariband con la cabeza llena de cifras. 20 minutos contra 47. 3 ovejas heridas en un transporte que él había cargado bien, con animales que habían entrado mansos. Ningún defecto en el remolque. La tablilla del cuaderno con el lápiz de carpintero. El siseo de la radio. Las 2 cojeras del mismo lado. Calculó la velocidad media, hizo una regla de 3, le salió un número que no podía ser, le salió que el camino se había alargado al doble. Decidió que iba a hacer la segunda salida con un cuaderno nuevo, un reloj de pulsera prestado de un colega de Inverness, y un odómetro de bolsillo que él mismo iba a comparar con el del camión. 4 días después, el día acordado por contrato, volvió al Corral del Lago, cargó otras 20 ovejas, miró a Ross Mackay a los ojos al despedirse, y le preguntó qué pasaba con ese camino. Ross Mackay sacó la pipa, la golpeó contra la suela de la bota, no la encendió, y le dijo que el camino tenía sus tiempos, que él había pasado por ahí muchas veces durante muchos años, que nadie iba a decirle por qué,
pero que si le pasaba algo no se bajara del camión, y que si necesitaba escupir, escupiera dentro de un trapo y no por la ventanilla. Mi padre no preguntó más. Arrancó. Eran las 7 menos cuarto de la tarde y el sol bajaba detrás del cerro de detrás del lago, dejando una luz dura y gris sobre el valle. Mi padre cronometró cada 100 metros con el reloj prestado, cada 500 metros marcaba un punto en el cuaderno con el lápiz, y comparaba el cuentakilómetros del camión con el odómetro de bolsillo. Lo que descubrió esa noche le dijo que la salida anterior no había sido un error de percepción. Los dos instrumentos coincidían. La velocidad era la correcta. El camino, sin embargo, le devolvía una distancia recorrida más larga. La primera mitad transcurrió normal. A partir del kilómetro 3, sin ninguna razón física que él pudiera nombrar, los puntos del cuaderno empezaron a estirarse, los segundos entre marca y marca aumentaban, el motor seguía igual, la dirección no jalaba para ningún lado, las ruedas no patinaban, el firme estaba seco, la noche estaba calmada. Cuando llegó esa segunda vez al cruce de Grand Guayace, había tardado 41 minutos. Apagó el motor y se quedó dentro de la cabina antes de bajar. Le dolía el estómago. Cuando finalmente abrió la rampa, salieron 19 ovejas, y la última quedó parada en el fondo del remolque mirando hacia la pared, sin moverse. Mi padre la encontró con el ojo derecho fuera de su sitio, con el alvéolo limpio, sin lágrimas, sin sangre, sin desgarro alrededor del párpado. Era un corte impecable. Un cirujano le hubiera puesto la nota. 3 ovejas más tenían tajos rectos en el lomo, paralelos entre sí, separados por la misma distancia. Ninguno profundo. Ninguno mortal. Como si alguien las hubiera marcado. Disculpa la frase, voy a corregirla. Eran cortes que tenían una intención. Esa noche Grand Guayace miró a mi padre y le dijo, en voz baja, sin soltar la cuerda con la que estaba atando el cancel, Caleb, este encargo no me gusta, pero Mackay paga puntual y mi mujer está embarazada otra vez. Mi padre asintió. Le dio la mano. Volvió en el camión hasta su casa de Maribank y se quedó sentado en la cabina con las luces apagadas durante 1 hora antes de entrar, porque mi madre dormía y no quería que ella le viera la cara. Mi padre me describió esa cara muchos años después como una cara que ya no era suya, porque había entendido por primera vez en su vida adulta que el oficio que él manejaba con tanta seguridad podía tener fronteras, y esas fronteras, cuando aparecían, no estaban en los mapas. Esa misma noche tuvo el primer sueño. Soñó que caminaba a pie por el camino, sin camión, sin linterna, con el cielo despejado, una luna baja al fondo, las piedras de descanso de los muertos a su izquierda, la turbera negra a su derecha, y oía a sus espaldas un sonido de pasos que llevaban su mismo ritmo, su misma cadencia, retrasados por exactamente medio segundo, 2 pisadas suyas y una pisada extra. Mi padre, dentro del sueño, se detenía. Los pasos detrás se detenían también, pero medio segundo más tarde, y por eso ese medio segundo de pisada extra siempre se oía después del silencio, el último crujido. Aceleraba. Los pasos detrás aceleraban. Cantaba en voz alta para tapar el ruido, una canción que su madre le había enseñado de pequeño en una iglesia de Vic, y los pasos detrás repetían la canción medio segundo más tarde con una voz que no era voz, que era articulación de una boca que no tenía aire dentro. Se despertó sudando. Eran las 4:20 de la madrugada. Bajó descalzo a la cocina a buscar agua. Al pasar junto a la entrada vio sus botas de trabajo apoyadas contra el zócalo, y vio que las 2 botas estaban embarradas hasta la caña con un barro negro denso, un barro que él reconoció enseguida porque era el barro de la turbera del camino, no era el barro arenoso de las orillas del río Conón ni el barro rojizo del jardín, era barro negro de turbera, denso, fibroso, fresco. Mi padre se sentó en la silla de la cocina mirando las botas durante un largo rato. No las había usado para sueño. No había salido de la casa. Mi madre dormía en el cuarto de arriba. La puerta estaba cerrada con pestillo desde dentro. Sacó las botas a la oscuridad del jardín de detrás, las colocó al fondo del cobertizo, las cubrió con un saco de lona, y se prometió no decir nada.
A la mañana siguiente fue a la oficina de Inverness y trató de pasarle el contrato a un colega más joven llamado Tom Forbes, un buen conductor pero todavía sin experiencia con turberas, y le ofreció pagarle una parte del precio si hacía las 2 salidas restantes en su lugar. Tom Forbes lo escuchó con paciencia y después le dijo: Caleb, Mackay solo trabaja con un camionero por contrato, es una cosa suya, dice que el camino no aguanta 2 manos distintas en un mismo encargo, no tomará ese cambio. Mi padre fue ese mismo día al lago Beanna Charain a hablar con Mackay. Le encontró sacando turba en una pila pequeña detrás de la casa, las manos negras, una camisa vieja con remiendos en los codos. Le pidió rescindir el contrato. Mackay levantó la cabeza despacio y le dijo que ya iba por la mitad, que el camino no acepta empezar y dejar a la mitad, que un contrato así o se cumple completo o no se debió empezar. Le dijo, con una calma extraña, que él, Mackay, había hecho las 4 salidas necesarias varias veces durante muchos años, una salida por cada estación del año cuando era joven, y que todas las habían cumplido. Le dijo que el camino había empezado a seguir a Caleb a casa, y que la única forma de que dejara de seguirlo era cumplir las 2 salidas que faltaban, porque dejar a la mitad un trabajo en ese camino significa quedarse atado a él para siempre. Mi padre le habló del barro en las botas. Ross Mackay no se sorprendió. Le dijo que era esperable. Le dijo que cuando él era niño su tío había dejado a la mitad un trabajo parecido y había pasado 3 años viendo huellas de su propia bota delante de él en los campos al amanecer, hasta que se había metido en el río un día de invierno por su propia voluntad, no para suicidarse, sino para borrarlas. Mi padre no preguntó si lo había conseguido. Mi padre, esa tarde, miró a Ross Mackay durante mucho tiempo, miró su pipa apagada, miró sus manos rotas, miró el lago detrás del corral, y comprendió que el viejo no era un farsante. El viejo estaba describiendo una mecánica que él conocía y respetaba, y que dentro de su mecánica había una salida y solo una. Mi padre aceptó las 2 salidas restantes. Volvió a Marybank. No le contó nada a mi madre, que ya estaba embarazada de mí, de unos 7 meses, y que había empezado a quejarse de pesadillas y de pérdida del apetito. Mi padre tenía la sospecha, que nunca confirmó, de que mi madre presentía algo. 3 días más tarde mi padre hizo la tercera salida. Eligió ir más temprano, a las 5:30, para terminar antes de que la luz cayera. Cargó otras 20 ovejas. La carga fue normal, los animales tranquilos. El día estaba un poco gris, con jirones de niebla que entraban y salían del valle. Encendió las luces de cruce desde el principio. Subió la radio en una emisora que pasaba música tradicional y la dejó baja. A los 3 kilómetros de bajada, la radio se apagó sola. Mi padre la golpeó con la palma. Se encendió de nuevo, pero pasaba estática y sobre la estática parecía haber a veces una voz que decía sílabas largas que él no podía reconocer. La apagó de cuajo, sacó el fusible, y siguió con la cabina en silencio. A los 5 kilómetros vio adelante, en mitad del camino, la silueta de un hombre caminando. Mi padre redujo, soltó el embrague, frenó suavemente, encendió las largas. La silueta seguía caminando en el centro de la senda, sin desplazarse al arcén. Era un hombre alto, más alto que la media, vestía un abrigo largo de campesino antiguo, oscuro, con corte de hace un siglo o más, sin botones visibles, ceñido a la cintura con una cuerda. Llevaba sobre los hombros, atravesados como capa, 2 cuerpos de oveja muertos. Se le veían las patas colgando, las cabezas balanceando, la lana goteando. Mi padre tocó la bocina. El hombre no se inmutó. Mi padre redujo a primera, lo siguió a una distancia de 15 metros pensando que era un pastor extraviado, alguien de la zona, un excéntrico, y le iba a ofrecer pasarlo. Pero la mecánica del andar de aquel hombre no era humana. Cada paso era exactamente del mismo largo. La cabeza no se balanceaba con la cadera. El abrigo no se movía con el viento que mi padre tenía en la cara. Y los pies, sin que mi padre pudiera explicarse cómo lo notaba a través del haz de luces, no parecían apoyarse en el suelo todo el tiempo. Tocó otra vez la bocina. Bajó la ventanilla. Iba a gritar. Y entonces el hombre giró la cabeza, sin girar los hombros,
hasta dejar la nuca de frente al camión y la cara directamente apuntando hacia mi padre. La cara de aquel hombre era la cara de alguien guardado en una turbera. Mi padre, que había visto en el periódico de Inverness, 2 años antes, fotografías de los cuerpos de turbera que sacaron en Dinamarca, los Toyun Man y Grauvalle Man, reconoció la textura. La piel era marrón oscura, lustrosa, tirante sobre los pómulos, sin pelo en algunos sitios, con el pelo del cráneo enmarañado y conservado en otros, los labios retraídos sobre los dientes, las orejas pegadas al cráneo, la barba apenas visible. Pero esa cara estaba viva. Los ojos, que en los cuerpos de turbera reales son cuencas vacías, en aquel hombre eran ojos húmedos, líquidos, brillantes, bien alimentados, ojos que enfocaban a mi padre con una atención que nunca podré olvidar de cómo me la describió. Mi padre se quedó paralizado durante 2 o 3 segundos, que él juraba haber sentido como minutos. Las ovejas detrás empezaron a chillar. Mi padre nunca había oído a un rebaño chillar de aquella manera. Las ovejas no chillan. Berrean, balan, gritan agudo, cada raza con su tono. Aquel ruido detrás era distinto, era un sonido humano comprimido en gargantas de oveja, un sonido coral, sostenido, con 2 o 3 tonos que parecían encadenarse. Mi padre clavó el acelerador. El camión rugió. La caja del cambio crujió cuando metió la segunda. El hombre del abrigo dio un paso al costado, no se apartó del todo, y el camión pasó rozando la manga del abrigo con el espejo del lado del copiloto. Mi padre vio en el retrovisor, 2 segundos después, que el hombre seguía caminando en el centro del camino, exactamente como lo había encontrado, con las 2 ovejas muertas todavía sobre los hombros, sin haberse vuelto a mirarlo. Mi padre llegó al cruce inferior con un nudo en la garganta. Grant Wallace estaba ahí esperándolo, con la Land Rover y 2 perros. Bajaron juntos a abrir la puerta del remolque. 19 ovejas salieron. La 20ª estaba en el fondo, viva, despierta, los ojos abiertos, mirándolos. Tenía el vientre abierto en una línea recta limpia desde el esternón hasta la entrepierna. Las vísceras estaban fuera del cuerpo, depositadas con orden alrededor del animal sobre las tablas del remolque. El estómago, los intestinos, el hígado, el corazón, los riñones, todo en su lugar relativo, separado del cuerpo, dispuesto en una geometría que no parecía azar. La oveja respiraba. Movía la cabeza. Los miraba. Mi padre vomitó entre las ruedas del camión. Grant Wallace, que era un hombre de campo curtido, sacó el rifle del Land Rover y le pegó un tiro a la oveja en la frente sin decir una palabra, después la sacó él mismo a hombros del remolque, y la enterró esa misma noche detrás del granero, con las vísceras envueltas en una vieja chaqueta suya, en silencio, los 2 cavando en el suelo blando bajo la lluvia que había empezado a caer pasada la medianoche. Cuando terminaron, Grant le dijo a mi padre, una vez vi algo parecido en una vaca cuando era niño, mi abuelo me dijo que no preguntara, te digo lo mismo, no preguntes. Mi padre volvió a Mariband de noche. Mi madre lo esperaba despierta, sentada en la cocina, con un brazo sobre el vientre y un té enfriado delante. Le preguntó si había pasado algo. Mi padre le dijo que no, que estaba cansado, que iba a darse un baño. Esa noche, cuando se acostó, sintió el olor. Olía a turba mojada, a barro fermentado, a algo mineral con un fondo de carne vieja, no podrida, sino conservada. El olor estaba en la habitación. Lo siguió hasta el armario. Lo siguió hasta el cajón donde estaba su ropa de trabajo. Se cambió, ventiló, abrió la ventana, dejó la ropa fuera. El olor seguía. Más tarde mi padre se dio cuenta de que el olor lo llevaba él mismo, que le salía del pelo, de la piel, del aliento. Mi madre tampoco lo notó al principio, o no quiso decirlo. Esa noche durmió mal. Por primera vez en su vida miró el reloj cada hora. A la mañana siguiente, frente al espejo de afeitar, vio que su reflejo se retrasaba un instante con respecto a sus movimientos. No era un retraso constante, era irregular, a veces medio segundo, a veces nada, a veces se adelantaba, ese fue el detalle que más le perturbó, a veces el reflejo movía la mandíbula medio segundo antes que él. Dejó la afeitadora. Se lavó la cara con agua fría.
Apartó el espejo de la pared y lo guardó en el cobertizo bajo una manta. A partir de ese día se afeitó en el patio, mirándose en la chapa de un balde de aluminio, donde la imagen estaba demasiado deformada para mostrar nada nítido. Empezó a tener miedo de los animales muertos. Una tarde mi madre llevó del mercado un conejo recién comprado, todavía con piel, para hacer guiso. Mi padre, que llevaba toda la vida desollando conejos él mismo, no fue capaz de tocarlo. Le dijo a mi madre que se sentía mal del estómago, salió al jardín, se sentó en la leñera, y se quedó ahí hasta que el conejo estuvo cocinado. Mi madre, según él me contó, lo miró distinto desde aquel día. Mi padre, durante esa semana entre la tercera y la cuarta salida, durmió mal todas las noches, todas las mañanas las botas amanecían con barro de turbera, todos los días el espejo hacía cosas raras, todas las cenas el plato delante de él tenía un leve círculo oscuro alrededor, una sombra de humedad, que él no sabía explicar y que mi madre fingía no ver. La cuarta salida estaba prevista para el último domingo de octubre. Mi padre fue a hablar con Ross Mackay un día antes. Ross Mackay le dio el detalle del cargamento, 20 ovejas, las últimas del lote, las más valiosas, 2 carneros incluidos. Le dio la mano. Le dijo lo siguiente, palabra por palabra, según mi padre lo recordaba 34 años más tarde como si fuera la lista de la compra, pase lo que pase, no pares. Si el motor se calienta, no pares. Si las ovejas se callan, no pares. Si ves a alguien delante, no pares. Si ves a tu mujer delante, no pares. Si me ves a mí delante, sobre todo, no pares. Si el camión se apaga solo y no arranca, quédate dentro de la cabina con las puertas cerradas, no bajes los pies al suelo después del crepúsculo, no abras la ventanilla por mucho que te golpeen, no toques el cristal aunque te llamen por tu nombre, no contestes aunque te hablen con la voz de tu padre. Si haces todo eso, el camino te suelta. Si rompes una sola de esas reglas, no te suelta nunca. Mi padre asintió. Le pidió a Mackay que rezara por él si era hombre creyente. Ross Mackay le dijo que ya lo estaba haciendo desde el primer día. Aquella noche mi padre no durmió. Repasó cada elemento del camión, cambió las bujías, ajustó el carburador, revisó el alternador, llenó el termo con té hirviendo, metió en la cabina un sándwich envuelto en papel encerado, una linterna eléctrica nueva con pilas nuevas, una caja de cerillas en una bolsa hermética, una hoja de papel con un Padre Nuestro escrito a mano, un silbato de pastor, y la fotografía de la primera ecografía de mi madre, que en aquella época todavía no eran como las de hoy, era una imagen borrosa con un perfil pequeño que apenas se distinguía. Salió del lago el domingo a las 4:10 de la tarde, con la idea de bajar el tramo del Ratat Nammar todavía con luz. La tarde estaba clara, ventosa, fría. La temperatura marcaba 6 grados positivos. El sol estaba previsto que se pusiera a las 5:30. Mi padre calculó tiempo de sobra. Cargó las 20 ovejas, miró por última vez a Ross Mackay, que esta vez no salió a la cancela, que se quedó en el porche de su casa apoyado en una columna sin saludarlo, y arrancó. Los primeros 3 kilómetros transcurrieron con una normalidad que a mi padre le pareció sospechosa. El motor sonaba bien, el camino estaba seco, las ovejas atrás respiraban con tranquilidad, las luces todavía no eran necesarias. Mi padre se permitió un pensamiento esperanzado, pensó que tal vez la cuarta salida era la salida del cierre, que tal vez el camino, una vez completado el ciclo, iba a dejarlo en paz desde el inicio. A los 3,5 kilómetros, sin previo aviso, la luz cambió. No es que el sol se hubiera puesto, eso vino después. Lo que cambió fue el tono. La luz pasó de ser una luz de tarde de octubre, dorada bajo el viento, a ser una luz lechosa, sin sombras, una luz que parecía no venir del cielo sino salir del propio paisaje. Mi padre miró su reloj. Las 4:34. Faltaba una hora para el ocaso oficial. La temperatura del motor empezó a subir despacio, pero subir. La aguja iba ganando una raya cada minuto. Mi padre revisó por el espejo el remolque, aparentemente todo en orden, la tela del techo bien sujeta, el portón cerrado. Y entonces oyó el silencio. Las ovejas habían dejado de respirar.
Mi padre entendió enseguida lo que aquello significaba. No es que estuvieran muertas, era que las ovejas, que en un transporte respiran, se mueven, hacen rozar las patas con las tablas, hacen pequeños sonidos de garganta, sencillamente habían parado de hacerlo todo. El remolque, con 20 animales dentro, sonaba vacío. Mi padre miró por el retrovisor exterior y vio, a unos 50 metros detrás del camión, un grupo grande de ovejas que iba siguiéndolo. Las contó 2 veces. Eran al menos 40. Iban en filas, no caminaban como camina un rebaño suelto, iban en filas paralelas, ordenadas, una detrás de otra como un cortejo. Algunas tenían los cuellos doblados a un ángulo no anatómico. Algunas iban con las costillas hundidas. Algunas, sobre todo las del frente, tenían la piel marrón oscura y tirante, la lana enredada con barro denso, la geometría correcta de un animal embolsado en turba durante mucho tiempo. Mi padre supo, sin necesitar más explicación, que estaba viendo a las ovejas que el camino se había llevado durante siglos, en cada cortejo, en cada ataúd, en cada accidente, en cada cuerpo arrastrado fuera de su parroquia. El cortejo iba detrás del camión sin esfuerzo, manteniendo la velocidad. La temperatura del motor subió otra raya. Mi padre apretó el acelerador y el motor respondió, pero la aguja del cuentakilómetros empezó a comportarse rara, se quedó congelada en 45 kilómetros por hora aunque mi padre supiera que estaba andando más rápido. Después de un tramo recto que él recordaba corto y que esa tarde le pareció largo, el motor se detuvo. No fue un golpe ni un fallo de carburación. El motor se apagó como se apaga un cerillo. Las luces de cruce se apagaron al mismo tiempo. Quedó la luz lechosa exterior, que ya empezaba a oscurecer. Mi padre intentó girar la llave. La llave giró sin resistencia. El motor de arranque emitió el clic seco propio del bobinado bueno con corriente cortada. La batería estaba cargada. Mi padre, sentado en la cabina, hizo lo que Mackay le había dicho. No bajó. Cerró los seguros de las 2 puertas con la mano. Subió la ventanilla manual hasta arriba. Apagó la radio, que estaba apagada de todas formas pero quería confirmar el silencio. Sacó el silbato del pastor, lo puso encima del salpicadero, se llevó el Padre Nuestro al bolsillo de la camisa, sacó la fotografía de la ecografía y la sujetó entre 2 dedos. Escuchó. Escuchó durante lo que él calculó, mirando el reloj de pulsera prestado, fueron 11 minutos. Durante esos 11 minutos no oyó nada salvo su propia respiración y el latido de la sangre en sus oídos. Después oyó pasos. Pasos de muchas patas, pero no de ovejas. Pasos de algo grande, mojado, lento, que arrastraba los pies. El cortejo de detrás del camión empezó a desfilar por los costados de la cabina, partiéndose en 2, las filas pasando una a derecha y otra a izquierda, todas a la misma velocidad. Mi padre vio el lomo de las ovejas pasar a la altura de la ventanilla, el pelaje empapado, las costillas marcadas debajo de la piel oscura, los cráneos alargados. Algunas le rozaron la chapa con el flanco al pasar, sin hacer mella. Detrás del cortejo venía el hombre del abrigo. Mi padre lo oyó antes de verlo, lo oyó por la respiración, una respiración seca, áspera, una respiración que no movía aire por una garganta blanda sino que arrastraba aire por algo seco. El hombre del abrigo se detuvo a la altura de la puerta del lado del conductor. Mi padre, sin querer, miró hacia el cristal. La cara estaba a medio metro de la suya. La piel marrón curtida, los cabellos pegados al cráneo, los ojos húmedos, esos ojos atentos que mi padre nunca dejó de soñar después. Mi padre, de manera casi automática, levantó la fotografía de la ecografía y la apoyó contra la parte interior del cristal, no para enseñársela al hombre del abrigo sino para acordarse a sí mismo de quién esperaba en casa. El hombre del abrigo no miró la fotografía. Miraba directamente a los ojos de mi padre. Después levantó muy despacio la mano derecha. La mano era una mano humana, pero más larga de lo común, los dedos estirados, la piel del mismo color marrón oscuro, las uñas convertidas en placas planas, casi negras, algo arqueadas hacia adentro. Apoyó el índice contra el cristal. Mi padre oyó el ruido del contacto, un ruido seco, distinto al ruido de un dedo de carne contra vidrio. Y empezó a rayar.
rayó 4 líneas verticales, paralelas, separadas por la misma distancia de los cortes en los lomos de las ovejas, profundas, no superficiales, porque mi padre, cuando bajaba el dedo el hombre del abrigo, oía el chirrido del vidrio cediendo en cada paso. Las 4 rayas tardaron, según el reloj prestado, alrededor de 1 minuto. Cuando terminó la 4ª, el hombre del abrigo bajó la mano. La cara seguía mirando a mi padre. La respiración seca seguía ahí. Después el hombre del abrigo dio media vuelta, pero no como un humano, no rotó las caderas y los hombros, simplemente la posición del cuerpo se invirtió de un instante al siguiente, como si alguien hubiera cambiado de página, y se alejó hacia el frente del camión. Caminó delante del cortejo, lo encabezó, y todo el grupo, las 40 ovejas y el hombre del abrigo, siguió por el camino hacia el sur, hacia donde iba a desembocar la senda. Mi padre los vio desaparecer en la luz lechosa, que para entonces estaba ya cediendo a un crepúsculo verdadero, gris azulado. Cuando el último animal del cortejo dejó de verse, mi padre giró la llave por instinto. El motor arrancó al primer giro. La temperatura del motor estaba en 0, estaba fría, no caliente como debía estar después de una marcha. Las luces volvieron solas. La radio carraspeó con la emisora de música tradicional como si no la hubiera apagado nunca. Las ovejas detrás empezaron a respirar y a balar y a hacer ruido normal. Mi padre miró el cristal de su puerta. Las 4 rayas estaban ahí, claras, profundas, hechas desde el lado de afuera. Mi padre embragó, metió primera, y siguió. Los 2 kilómetros que faltaban hasta el cruce de Grand Poyace los hizo en 5 minutos exactos. Cuando llegó, Grand Poyace lo esperaba con la Land Rover encendida y los faros apuntando al portón del remolque. Bajaron, abrieron, contaron. 14 ovejas. Faltaba una. No había sangre, no había lana en las tablas, no había ningún signo de pelea, no había ningún roto en el portón ni en el techo, no había hueco por donde un animal de ese tamaño pudiera haber salido. Mi padre y Grant se miraron. Mi padre le dijo, se llevaron una. Grant Wayace asintió sin contestar. Después firmó la guía de entrega marcando 15 ovejas, no 14. Mi padre le preguntó por qué. Grant dijo, si firmo 14, Mackay me va a pedir explicaciones que no quiero darle, y el seguro va a abrir un expediente, y a los dos nos van a hacer preguntas que no podemos contestar. Es mejor así. Cobré por 15, descargué 15. Vete a casa. Mi padre se fue a casa. En el camino se detuvo en el arcén, bajó del camión, fue al cristal del lado del conductor con la linterna nueva y miró las 4 rayas. Eran 4 rayas paralelas verticales, profundas, hechas con algo más duro que el vidrio, separadas por una distancia regular. Pasó el dedo por encima. Eran reales. No era una ilusión. No era barniz rascado. Eran 4 surcos hechos en el cristal templado de la cabina por algo que no había podido entrar. Mi padre llegó a Maribank pasada la medianoche. Mi madre estaba dormida sobre el sofá esperando. Mi padre la cubrió con una manta, se sirvió un dedo de whisky, se sentó frente a la chimenea apagada, y se quedó mirando las brasas frías hasta el amanecer. Esa noche fue la última noche que durmió con barro de turbera en las botas. La mañana siguiente las botas amanecieron limpias. El espejo le devolvió el reflejo a tiempo. El olor desapareció. Mi padre se levantó, se afeitó frente al espejo del baño con manos firmes, hizo el desayuno, dio un beso a mi madre en la frente, fue al taller, lavó el camión con manguera, frotó el cristal del lado del conductor con un trapo y limpiapieles, comprobó que las 4 rayas seguían ahí, eran indelebles, y decidió no cambiar el cristal nunca. 3 semanas más tarde Ross Mackay apareció muerto. Lo encontraron sentado, con la espalda contra el poste de una cerca, en el kilómetro 3 del Ratat Nammar, con la pipa apagada todavía en la mano y una bufanda de lana puesta. La noche había sido fría pero no helada. La autopsia que hizo el forense del condado, un médico llamado James Findlay, registró muerte por parada cardíaca, sin signos de violencia, sin signos de hipotermia avanzada. Lo que llamó la atención del forense,
según el rumor que mi padre escuchó 3 días después en una taberna de Muirofoord, fue que el cuerpo de Ross Mackay no tenía signos de descomposición consistentes con el tiempo que había pasado a la intemperie. Estaba demasiado bien conservado. La piel de las manos y de la cara presentaba un tono marrón oscuro, lustroso, propio de un cuerpo extraído de turbera, no de un cuerpo de 3 días al aire libre. El forense, que era un hombre serio, no escribió esa observación en el informe. Se limitó a afirmar la causa de muerte. Mi padre fue al entierro. Era un entierro pequeño, en la iglesia de Contín. Asistieron Grant Wallace, su mujer, 2 primos lejanos, un pastor jubilado de Stratpfear, un cura presbiteriano, y mi padre. Después de la ceremonia, ya en el camposanto, Grant Wallace se acercó a mi padre, le puso una mano en el hombro, y le dijo, «Ya está cerrado». Mi padre le preguntó qué quería decir. Grant le dijo, «El contrato. Las 4 salidas. Lo cumpliste tú, lo cobré yo, y el viejo lo cerró del otro lado. Eso es lo que él habría querido. Ahora los dos podemos vivir». Mi padre nunca volvió a Strathconnell. Cambió de oficio 2 años después, dejó el transporte de ganado, se metió a chofer de camión de combustible para una compañía de Inverness, viajaba rutas largas hacia Aberdeen y Perth, pero nunca volvió a aceptar trabajo en los valles altos del Conon, ni en Glen Affric, ni en Glen Cannich, ni en ninguno de los caminos viejos donde quedaran piedras de descanso de los muertos. Cuando le ofrecieron una vez un trabajo bien pagado para recoger ganado en el valle de Cannich, lo rechazó sin abrir la boca. Mi madre me parió en febrero del 72 en el hospital de Inverness. Yo nací sano, sin complicaciones. Crecí en Maribank. Mi padre fue, desde fuera, un padre normal. Trabajaba duro, no bebía mucho, no levantaba la voz, ayudaba con la leña, no faltaba a la iglesia. Pero había detalles. La radio de la cocina nunca se apagaba, ni siquiera de noche, ni siquiera cuando dormíamos. Mi madre se acostumbró. Yo crecí oyendo el siseo bajo de la BBC Highland Service en el fondo de cada habitación. Cuando le preguntaba a mi padre por qué, me decía que el silencio le ponía nervioso, que necesitaba algo de fondo. Mi padre no dejaba que ningún animal muerto entrara en la casa. Mi madre tuvo que aprender a comprar la carne ya despiezada en bandejas selladas. Mi padre nunca pisó el barro descalzo. Tenía un par de zuecos de goma siempre en la entrada y los usaba para todo lo del jardín, incluso para sacar una bolsa de basura al cubo en la noche. Mi padre nunca, en 34 años, se afeitó en un baño con espejo grande. Se afeitaba en la cocina con un espejo de mano que tenía los bordes oxidados. Mi padre, hasta donde yo supe en su vida, no volvió a soñar con el camino. Eso me lo dijo en el hospital también, esa última mañana, cuando ya el sol se había trasladado a otra pared del cuarto. Me dijo, las pesadillas se fueron al mes. El olor también. El reflejo retrasado se fue. El barro en las botas se fue. Pero hubo 2 cosas que no se fueron nunca. La primera, dijo, es que cuando me asomo a un agua quieta, sea un cubo, sea una palangana, sea una taza de té, no veo mi cara reflejada. Veo la cara del hombre del abrigo. No me da miedo. Pero no veo la mía. La segunda cosa, dijo, es que las 4 rayas siguen donde las dejó. El camión está en el cobertizo grande, detrás de la finca de Maribank, no lo he movido en 30 años, no lo vendí porque no quería que las rayas terminaran en otro garaje. Cuando muera, ve a verlo. Ve a verlas. Quiero que sepas que esto pasó. Quiero que sepas que cuando yo te decía no vayas por Strathconnell, no era una manía de viejo. Quiero que sepas que ese camino, ese tramo entre el lago Bean-Nacharain y Maribank, sigue ahí, sigue siendo carretera viva, pasa gente por encima, pasan ovejas, pasan turistas, pasan ciclistas que cruzan el valle en verano. Los turistas no ven nada. Los locales saben. Los pastores viejos siguen rodeándolo cuando pueden, y el sendero del Ratat Nammar, el ramal estrecho que bordea las turberas, sigue marcado en los mapas como un camino de servicio para crofters, sin nombre oficial. La gente nueva del valle,
la gente que se ha venido a vivir en los últimos 20 años, lo cruzan sin saber lo que es, y a veces les pasan cosas que cuentan mal en las tabernas, perros que entran sanos al camión y salen con cojeras, ovejas que llegan con cortes que el veterinario no sabe explicar, un par de motoristas que se han desviado un día a la salida del lago y han llegado a Scatuel 50 kilómetros que les marque la distancia correcta. Yo, Caleb Parker, no soy hombre de cuentos, dijo mi padre. Soy un camionero retirado del oficio del ganado. Te he contado lo que vi, lo que olí, lo que oí, lo que me hicieron y lo que no me hicieron. Hice las 4 salidas porque el viejo Mackay tenía razón, era la única forma de que el camino me soltara. El camino me soltó. Pero el camino no se ha ido. El camino sigue ahí, y todavía toma su parte cuando alguien pasa por descuido. Te pido que tú no pases nunca. Te pido que si tienes hijos no dejes que pasen ellos. Y te pido que cuando muera vayas a ver el camión. Mi padre murió esa misma tarde. Murió suavemente, con la mano de mi madre en su mano. La autopsia fue rutinaria. El entierro fue en Maribank. Mi madre vivió 7 años más, murió de un derrame cerebral en su propia cama, y al organizar la herencia mi hermana Elid, que es menor que yo y vive en Glasgow, no quiso saber nada de las cosas de campo, así que la finca con el cobertizo grande quedó a mi nombre. Pasaron 2 años más antes de que yo me decidiera a ir. No fue por miedo. Fue por respeto. Sentía que abrir el cobertizo y mirar las 4 rayas era una forma de comprometerme con la historia, y yo durante mucho tiempo preferí pensar que mi padre, en sus últimos días, había mezclado morfina con recuerdos viejos, había construido un relato consistente para hacerle frente al dolor, y que las 4 rayas, si existían, eran fáciles de explicar, una rama, un alambre, un objeto de la carga, cualquier cosa. Una mañana de marzo del año 2015 fui finalmente. Tomé las llaves del cobertizo del clavo donde mi padre las dejó por última vez. El cobertizo estaba cerrado con un candado oxidado y una cadena. La puerta era una hoja doble de madera con bisagras viejas. Adentro olía a aceite quemado, a polvo, a goma seca, a paja vieja. El camión Bedford Teca estaba ahí, cubierto por una lona azul descolorida. Lo destapé con cuidado. La carrocería todavía tenía el color verde botella original con el rótulo de la empresa familiar pintado en el lado, aunque las letras se habían descascarado. Las llantas habían perdido aire. El parabrisas tenía polvo. Limpié con una manga el cristal del lado del conductor. Las 4 rayas estaban ahí. 4 líneas verticales, paralelas, separadas por la misma distancia, hechas desde el exterior, profundas, claramente surcos en el vidrio templado, no rayones de superficie. Pasé el dedo. Las sentí. Conocía bien el oficio del cristal porque he trabajado con cristal de cabinas durante toda mi vida laboral. Sé que el vidrio templado de un Bedford Teca del 71 no se raya con un alambre, no se raya con una uña, no se raya con un anillo de metal blando. Para hacer 4 surcos así de regulares hace falta un material más duro, un mineral, algo del orden de la dureza del cuarzo o por encima. Recuerdo haberme quedado sentado con la espalda contra el guardabarros del camión durante alrededor de 1 hora. No lloré. No me asusté. Sentí un peso muy concreto en el centro del pecho, el peso de saber que mi padre no había mentido y que yo, que había crecido escuchando radio de fondo todas las noches porque mi padre tenía miedo del silencio, había crecido dentro de una historia verdadera. Saqué el camión del cobertizo 2 meses después con la ayuda de un amigo grueguista. Lo llevamos al taller, le pusimos batería nueva, ruedas nuevas, le cambiamos el aceite, le revisamos el motor. Andaba. El cristal del lado del conductor lo dejé como estaba. Lo guardo todavía en el cobertizo, ahora limpio y ventilado, debajo de una lona transpirable, una vez al mes lo arranco para que el motor no se agarrote. Nunca lo he sacado a carretera. Nunca lo voy a sacar. Pero hay otra cosa que tengo que contar, y es la razón por la que estoy escribiendo esto, después de tantos años, en una libreta que tengo previsto entregar al Archivo Histórico de Inverness, si los del archivo no la quieren, a un periódico local que la imprima como crónica. La cosa es esta. En el invierno del año 2022,
hace 4 inviernos, tuve que ir a un funeral de un primo de mi mujer en Lochcarrón. Tomamos el coche, mi mujer y yo, una mañana fría y clara, y por una decisión de ruta que tomé yo mismo en el último momento, en lugar de bajar por la A9 y luego por la carretera principal, decidí cortar por Strathconnell. Le dije a mi mujer, que no sabe la historia completa, que era un atajo bonito. Ella aceptó. Llegamos al cruce alto del valle alrededor de la 1 de la tarde. Bajamos la cuesta en pendiente lenta. Pasamos junto al lago Beannacharain. Vi la antigua casa de Ross Mackay, que ahora tiene otro dueño, un inglés jubilado que la ha pintado de blanco. Seguí. Llegué al cruce donde empieza el ramal del Rat Nammar. El ramal está ahí, todavía es transitable, un firme de tierra apisonada con piedras hincadas a un lado, un cartelito de madera que pone en gaélico y en inglés camino privado, paso de ovejas. Y en el cartelito, debajo de las palabras pintadas, había 4 rayas verticales, paralelas, hechas en la madera con algo afilado, separadas por la misma distancia que las 4 rayas en el cristal del camión de mi padre. Las miré desde el coche. Mi mujer no las vio. Le dije que tenía que parar a echar agua al motor. Bajé. Caminé hasta el cartel. Pasé el dedo por las 4 líneas. Eran profundas. Eran nuevas. La madera no estaba envejecida en el surco. Eran de pocas semanas. Un pastor de unos 60 años pasaba en ese momento conduciendo un quad por el ramal, cargando 2 rollos de alambre, y se detuvo al verme parado junto al cartel. Me preguntó en inglés con acento de Highlands si me había perdido. Le dije que no, que era hijo de un camionero antiguo de la zona, Caleb Parker. El pastor pensó un momento, sacó la pipa, no la encendió, y me dijo, yo conocí a tu padre, era un buen camionero, y un hombre prudente. Le pregunté por las rayas en el cartel. Me miró sin asombro y me dijo que esas marcas aparecen cada cierto tiempo, que llevan apareciendo desde antes de que él fuera niño, que la gente del valle las repinta o las talla más profundas para que no se borren, porque es la manera de mantener al camino contento, dijo así, mantener al camino contento, y agregó que en otoño del año pasado un grupo de hijastros que vinieron de Glasgow a hacer una ruta en bicicleta por la zona desaparecieron uno de ellos en este ramal durante 6 horas, lo encontraron al amanecer caminando descalzo de vuelta hacia el lago, sin recordar lo que había pasado, con 2 cortes paralelos en la pantorrilla y una memoria entera que se le había ido. El pastor me miró a los ojos y me dijo, antes de seguir su camino con el quad, tu padre cumplió. No vengas tú a este ramal. Tu padre te lo habrá dicho. No bajes los pies aquí en la tarde. Vete por la carretera buena. Lleva a tu mujer a Lochcarrón. No vuelvas. Volví al coche. Mi mujer me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Subí al volante. Salí del valle por el camino normal, no por el ramal. Llegamos al funeral con tiempo. Mi mujer nunca supo. Pero desde aquel día algo ha cambiado en mi vida. La radio de la cocina, en mi casa de Dingwall, la dejo encendida toda la noche. Mi mujer no entiende por qué, le digo lo mismo que mi padre le decía a la mía, que el silencio me pone nervioso. He empezado a afeitarme con un espejo pequeño y deformado. He empezado a no comer carne con hueso. Cuando paso por delante de un escaparate en la calle a media tarde, evito mirar mi reflejo, porque hay días en los que el reflejo se mueve medio segundo antes que yo. Sé que me sigue. Sé que el camino no me ha tocado a mí, sé que mi padre cumplió las 4 salidas y cerró el contrato, pero sé también que cuando uno ha visto 4 surcos en un cartel del ramal, cuando uno ha conocido la historia completa, cuando uno ha apoyado el dedo en las marcas, algo del camino se queda mirándolo a uno desde la otra punta del valle. Las marcas siguen apareciendo en cosas de madera y de cristal en la zona alta de Strathconnell. Las ovejas siguen llegando ocasionalmente con cortes paralelos en el lomo a las granjas de Maribank-Kiscatuel, y los veterinarios de la cuenca del Conón, que son 4 y se conocen todos, han aprendido a no escribirlos en las fichas oficiales, los tratan como heridas accidentales por alambre.
Los pastores viejos de la zona siguen rodeando el ramal del Ratat Nammar y enseñándolo a sus hijos como un sitio que no se cruza solo, no se cruza de noche, y no se cruza en otoño. Los turistas en bicicleta cruzan a veces, y a veces vuelven contando cosas raras, y a veces no vuelven contando nada porque no se acuerdan, y a veces no vuelven. He guardado el camión Bedford TK de mi padre en el cobertizo grande de Maribank. He guardado el cristal con las 4 rayas. Tengo previsto que cuando muera, mis hijos no toquen el camión, no abran el cobertizo, no se acerquen al ramal del lago Bean Nacharain, y, si alguno se siente con curiosidad después de leer este texto, me hagan caso al menos en una cosa, que no pongan los pies en aquel suelo después del crepúsculo. He escrito esto porque mi padre me lo pidió antes de morir. He escrito esto porque el pastor del Quad lo confirmó. He escrito esto porque las rayas en el cartel eran nuevas. He escrito esto porque el camino sigue ahí. Y he escrito esto porque necesito que alguien fuera de mi familia, alguien fuera de Stratconon, alguien fuera de Maribank, sepa que en el valle alto del Conón, en aquel ramal estrecho de tierra apisonada que en los mapas viejos figura como Ratat Nammar, no se han terminado las 4 salidas. Las 4 salidas, y eso lo entendí el día del funeral en Lochcarron, no son 4. Son 4 por cada generación. Cada cierto tiempo, el camino contrata a otro hombre. Mi padre fue uno. Su padre, en los años 30, fue otro, según he sabido por una carta vieja que encontré arreglando la casa. El pastor del Quad fue otro, eso me lo confesó él mismo con 2 palabras antes de irse, miró la pipa y me dijo, yo cumplí en el 79. Es por eso que tengo que advertir. Es por eso que pongo este texto en papel y no en un cuento. Es por eso que escribo el nombre exacto del lago, el nombre exacto del valle, el nombre del camino en gaélico y en inglés, los apellidos reales de los hombres que cumplieron, las fechas reales de las salidas, los detalles del camión Bedford TK del 71 con motor diésel de 6 cilindros y caja de 4 velocidades. Quiero que esto pueda ser comprobado. Quiero que alguien, dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20, vaya al cobertizo grande detrás de la finca de Maribank y mire el cristal del lado del conductor. Quiero que vaya al ramal del lago Bean Nacharain en una mañana clara y mire el cartel de madera. Quiero que vaya al archivo del Highland Council y busque la guía de entrega firmada por Grant Wallace en octubre del 71 por 15 ovejas siendo en realidad 14. Quiero que esto deje de ser una cosa privada de los pastores viejos del Conón. El camino no necesita publicidad para seguir vivo. El camino vive de su silencio. Por eso lo voy a romper. Pero también quiero que se entienda lo que sigo creyendo todos estos años después, ahora que ya tengo 54 y ya soy la edad que tenía mi padre cuando empezó a parecerse a un anciano. Lo que creo es esto. Las tierras altas escocesas son una tierra antigua, con una memoria geológica y humana muy larga, y hay sitios en esta tierra donde los siglos han pasado sin asfaltarse del todo. La civilización, las carreteras nuevas, las antenas de telefonía, los tractores a gasoil, los mapas en los teléfonos, no han borrado del todo esos sitios. Solo los han disimulado. Quedan, agazapados, en ramales de tierra que la gente local conoce y que la gente de afuera cruza por accidente. En esos ramales, lo que pasaba hace 200 o 300 años con los cortejos fúnebres, con los cuerpos llevados a hombros por hombres jóvenes hasta una iglesia lejana, sigue pasando, no como historia, sino como condición del lugar. La tierra recuerda. Los caminos recuerdan. Y, a veces, exigen. Mi padre fue uno de los hombres que la tierra eligió en el otoño del 71 para cumplir 4 entregas de algo más que ovejas, porque las ovejas eran el pretexto, eran el número, eran la forma en la que el camino aceptaba ser pagado. Las ovejas que llegaron heridas, mutiladas, abiertas, fueron la parte del pago que el camino se quedó. La oveja desaparecida en la 4ª salida fue la rúbrica final. Después, mi padre quedó libre. Pero el cristal con las 4 rayas se quedó como recibo. Y los recibos, en los caminos como ese, no se rompen. Se guardan. Se transmiten. Y, cada cierto tiempo, alguien nuevo los hereda. Yo he heredado el cristal. Yo no he sido contratado por el camino.
Yo cumplí solamente con la promesa que le hice a mi padre en una habitación del hospital de Inverness. Pero a veces, en mi propia casa de Dingwall, a 200 metros del estuario, oigo de noche, sobre la radio que mi mujer ha dejado a bajo volumen para que yo duerma, una respiración seca que cruza una habitación cerrada en la planta de arriba, y veo, al amanecer, en mis zapatos limpios al pie de la cama, una pequeña costra de barro negro que no era para mí pero que ha pasado por aquí porque está buscando a alguien. No es a mí. No es todavía. Pero no quiero saber a quién. Y por eso escribo. Y por eso pido, a quien lea esto, no en tono de cuento, no en tono de leyenda de pueblo, sino en tono de testimonio firmado, que respete el ramal del lago Bean Nacharain, que no entre con bicicleta en otoño, que no acampe, que no cace, que no corte leña, que no recoja musgo, que no descienda del coche entre el cruce alto y el desvío de Mariband después de que el sol toque la línea del cerro. Las marcas en la madera del cartel son una advertencia. Las marcas en el cristal de mi camión son un certificado. Las marcas en las pantorrillas del chico de Glasgow del año pasado son el último cobro registrado. Habrá más. Habrá siempre más. El camino no se ha cerrado. El camino solo se aparta. Y mientras se aparta, está esperando. Yo he cumplido lo que mi padre me pidió. Lo demás depende de los que vivan después de mí en este valle. Mi nombre es Ethan Parker, soy mecánico, vivo en Dingwall, mi padre fue Caleb Parker, camionero de ganado, y este es el relato fiel de lo que pasó en el otoño del año 1971 entre el corral del lago Bean Nacharain y la granja de Scatwell, en el valle de Strathconnell, en las tierras altas escocesas, contado tal como mi padre me lo confesó en su lecho de muerte y comprobado en parte por mí mismo en años posteriores. Quien quiera comprobar las pruebas materiales que sustentan este relato puede pedírmelas por escrito. Quien quiera ir al ramal a comprobarlo en persona, que no lo haga. Quien lo haga, que no diga después que no fue advertido. El camino sigue. El camino siempre sigue. Y, en algún sitio del Valle Alto, a esta misma hora en la que estoy terminando estas líneas, hay un hombre con un abrigo viejo caminando despacio por el centro de un sendero que no figura en los mapas modernos, con 2 ovejas atravesadas sobre los hombros, esperando que alguien encienda un motor en su dirección.